A lo largo de este video veremos los inventos y descubrimientos que se fueron realizando al paso de los años por diferentes personas, que con grandes investigaciones lo hicieron posible. Hoy en día, gracias a estos inventos, la medicina se volvió más segura y útil para el tratamiento de enfermedades y padecimientos. El termómetro. Su primer inventor fue Galileo Galilei en 1592. Fue llamado termoscopio. Santorius, 1561-1636. Y astrofísica o mecanística, primero en diseñar aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano. Báscula clínica. En 1614 publicó su libro de estática medicina. Francisco de Lavoe, 1617-1672, iniciador de la iatroquímica, propuso que todos los fenómenos fisiológicos podían ser explicados en términos químicos. Christian Huygens, 1665, escala del termómetro con parámetros de puntos de congelación y ebullición del agua, propuso el sistema centígrado. Daniel Gabriel Fahrenheit, 1708, termómetro de alcohol. Daniel Gabriel Fahrenheit, 1717, escala para la medición de la temperatura Fahrenheit. Hagen, siglo XVII, propuso medir la temperatura para determinar el curso de las enfermedades. Andreas Celsius, 1742, convertir grados centígrados a Fahrenheit. Karl Reinhold, 1815 a 1877, demostró que la fiebre era un síntoma y no una enfermedad. Aitken, 1852, contribuyó con un instrumento de mayor practicidad, haciendo más estrecho el diámetro del tubo por encima de la ampolla. Thomas Albut, 1870, termómetro clínico. El estetoscopio. René Laennec, 1781 a 1826, inventor del estetoscopio. Delimitación de los cuadros semiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares. Descripción de lesiones anatomoclínicas. George Carman, 1855, estetoscopio biauricular. 1882, descubrimiento del bacilo de Koch. El esfigmomanómetro. Médicos comenzaron con la precisión arterial, siglo XVIII. Paussele, 1728, manómetro de mercurio. Carl Ludwig, 1847, primer registro de presión arterial en un quimógrafo. Samuel von Bach, 1847, mango inflable con agua para comprimir la arteria radial. Rivarocci, 1896, esfigmomanómetro. William Baum, 1916, baumanómetro. Procedimiento percutorio. Leopoldo, 1761, técnica de percusión descrita en Inventum Novum. Nicolás Corvisart lo tradujo al francés. Henry Becquerel, 1852 a 1908, creó el primer servicio de enseñanza de la radiología. Wilhelm Röntgen, 1895, descubrió los rayos X. 1913, se descubrió que un cátodo calentado a igual voltaje produce más cantidad de electrones y a mayor velocidad que uno frío. Se sustituyó el cátodo metálico por uno de tungsteno incandescente. Los rayos X en México. Luis Espinosa y Cuevas, 1896, primera máquina de Röntgen en México. Tobías Núñez, 1896, tomó la primera radiografía de un paciente fracturado de un pie. Otros estudios de la radiación. Pierre Curie y María, 1898, descubrieron el radio y aislaron el polonio. Henry Becquerel, 1903, descubrió la radioactividad natural. Frederick Joliot, 1934, utilización terapéutica de las radiaciones. Se convirtió en una especialidad independiente del diagnóstico radiológico al descubrir los rayos gamma. Gottfried y MacLeod, 1967, desarrollaron la tomografía axial computarizada. Avance en los conocimientos anatómicos y la evolución de la cirugía. 25.000 a 20.000 a.C. Evidencia más remota de cirugía. Representa siluetas con amputación de los dedos como parte de un ritual en España. Trépanos como tratamiento. Siglo VIII a.C., época romana. Instrumentos quirúrgicos articulados. 1600 a.C.,
Egipcios, 48 casos clínicos con metodología diagnostican, pronostican y terapéutica. 1552 a.C. Egipcio, trepanación, circuncisión y extirpación de tumores superficiales. 800 a 1000 a.C. Grecia, obra de Homero y escuela de Hipócrates, establecimiento de la teoría humoral. 500 a.C. Judíos, sacerdotes familiarizados con suturas, control de la hemorragia por presión o cauterización, anestesia, ano imperforado, cesárea, esplectomía, amputaciones, tratamiento de fracturas, luxaciones y prótesis. 460 a 370 a.C. Hipócrates aconsejó la trepanación, tratamiento expectante de fracturas abiertas deprimidas, observó las lesiones temporadas derechas de las convulsiones, tratamiento de numerosas fracturas y dislocaciones, importancia del reposo e inmovilización para su tratamiento, descripción de cicatrización, agua hirviendo o vino para irrigación de heridas y la limpieza de las uñas del operador. Siglo V a.C. Susruta describió 121 instrumentos quirúrgicos. India, injertos de piel, rinoplastía, enseñanza de la cirugía. 331 a.C. Aristóteles y sus discípulos fundaron la escuela de Alejandría. 310 a 250 a.C. Herófilo y Erasistrato, primera autopsia en humanos, diferenciación del cerebro y cerebelo, descripción de meningias, coroides, retina, parótida, glándulas submaxilares, arteria pulmonar, duodeno, ovario y próstata, descripción de válvulas. 146 a.C. Celso, obra de Re Medicina. Heliodoro, describe la ligadura y torsión de los vasos sanguíneos. Antilo, método para tratar los aneurismas. 79 a 138 a.C. Sorano de Efeso, escribió un tratado de ginecología, obstetricia y pediatría. 131 a 201 después de Cristo. Galeno, primero en reconocer que las arterias llevaban sangre y no aire. Reconoció la relación de cerebro, médula espinal y nervios periféricos. 980 a 1036 después de Cristo. Avicena, obra El Cañón, arte quirúrgico, es una rama inferior y separada de la medicina. 1013 a 1106. Albucasis, uso del cauterio, el tratamiento de heridas, fracturas y dislocaciones. 1060. Salerno, Sonroger de Palermo y su alumno Rolando de Parma trataban el cáncer, el bocio, así como suturas y ligaduras en hemorragias. 1163. Expulsión de las artes liberales por el edicto del Concilio de Tours. 1205 a 1296. Hugo de Luca y su alumno Teodorico. Defender la limpieza de las heridas y por estar en contra del dogma de que la pus beneficiaba la cicatrización por segunda intención. 1275. Mondino de Bolonia hace resurgir la disección de cadáveres humanos. Siglo XIV. Guy de Chauliac, obra titulada Cirugía Magna, destaca la importancia de la anatomía humana en la cirugía y trató el cáncer en distintas etapas. 1306 a 1390. John de Ardenne, descripción del cáncer de recto y una operación para la fisura anal. 1452 a 1519. Leonardo da Vinci, fundó la anatomía fisiológica y la anatomía por planos o topográfica. 1478 a 1556. Jacques Dubois, en su obra Isogoge, menciona la yugular, la renal, la poplioteca y otros vasos. 1500 a 1553. Miguel Servet, existencia de la circulación pulmonar. 1510 a 1590. Ambroise Paré, en el campo de batalla, retiró la aplicación de aceite hirviendo de las heridas por arma de fuego. Reintrodujo el uso de ligaduras y amputaciones, así como de fajas para el tratamiento de las hernias, y utilizó miembros y ojos artificiales. Propuso un método para la ligadura del saco herniario.
1540 a 1604. William Clowes, más grande cirujano inglés del periodo isabelino. 1543. Andreas Berzelius. Escribe su obra De Humanis Corporis Fabrica y el epítome de la fábrica. 1523 a 1562. Gabriel Falopio. Obra Observationes Anatomicae. Agregó nuevo material anatómico. Acuñó el término placenta. Descripción de trompas uterinas, vasos coronarios y un plexo nervioso del corazón. 1549. Eustaquio. Descubrió las trompas que lleva su nombre, las glándulas suprarrenales, nervio motor ocular externo y descubrió la vena pulmonar. 1555. Andreas Berzelius. Segunda edición revisada de Humanis Corporis Fabrica. 1578 a 1675. William Harvey. Circulación mayor de la sangre. Publicado en la obra Exercitatio Anatomica Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, iniciador de la fisiología moderna. 1599. Peter Lowe, fundador de la Facultad de Médicos y Cirujanos de Glasgow. 1600. Girolamo, en su obra De Formatu Foetu, interpreta de forma correcta los vasos umbilicales, membranas fetales y las válvulas de las venas. 1622. Aceli, descubrió los quilíferos. 1642. Wilsung, descubrió el conducto pancreático. 1649. Jean Riolano, aconsejó tratar los derrames pericárdicos mediante aspiraciones por una trepanación a través del esternón. 1651. Becket, conducto torácico. 1671. Malpighi, capilares pulmonares. 1672. Von de Graaf, folículos ováricos. 1674 a 1750. Jean-Louis Petit, inventó el torniquete para las amputaciones. 1682. Brunner, glándulas duodenales. 1708 a 1777. Albrecht von Haller, biblioteca quirúrgica, sienta las bases del método experimental quirúrgico. 1714 a 1788. Pott, tratamiento de las enfermedades de la columna vertebral, hidrocele y las heridas de la cabeza. 1728 a 1793. John Hunter, fundador de la patología experimental y quirúrgica, pionero de la fisiología comparada y morfología experimental. 1731. Se fundó la Academia de Cirugía de Francia. 1742 a 1812. August Richter, tratado clásico sobre las hernias. 1744 a 1795. Pierre de Saulle, perfeccionó la técnica quirúrgica, primer maestro de la anatomía, pionero en el tratamiento quirúrgico de los aneurismas. 1745. Se separan los cirujanos ingleses de los barberos. 1766 a 1842. Dominic Larrey desarrolló un sistema de transporte de heridos en el frente de batalla. Efectuó una incisión en pericardio para el tratamiento del derrame pericárdico. 1768 a 1841. Eduardo Jenner efectuó la ligadura de la aorta abdominal. 1796. John Abernethy ligó por primera vez la arteria ilíaca externa en un aneurisma. 1798. John Abernethy ligó la arteria carotidia común por hemorragia. 1800. Corporación de Cirujanos se legalizó con el nombre Royal College of Surgeons of London. 1809. Ephraim McDowell efectuó una cirugía de abdomen en mujer que sufría de un tumor gigante del ovario y lo resecó. Descubrimiento de la anestesia. 1800. Sir Davy. Inhalaciones de óxido nitroso a gas hilarante. 1823. Enrique Hill insensibilizó diversos animales con anhídrido carbónico. 1842. Jefferson en Georgia administró a sus pacientes éter. 1844. Horacio Wells extrajo una pieza dentaria bajo los efectos del gas hilarante.
1845. Horacio Wells experimentó con gases similares al gas hilarante, entre ellos el éter sulfúrico. 1847. James Young Simpson utiliza el éter para atender un parto sin dolor. Descubrió las propiedades del analgésico del cloroformo y lo comenzó a administrar en lugar del éter. 1853. John Snow utilizó el cloroformo como anestésico en el parto de la reina Victoria. 1858. Neumann aísla la cocaína en el laboratorio de Wöhler. 1896. Merling introduce la eucaína. 1900. Bier introduce la anestesia intrarraquídea con cocaína. 1905. Chaput emplea la estobaína en la anestesia raquídea. 1913. Kronig y Gauss inducen la anestesia morfina-escopolamina en obstetricia. Pasando al tema de descubrimiento de la asepsia, antisepsia y enfermería moderna, en 1818 a 1865 vemos a Ignaz Philipp Semmelweis, donde fue el primero en sostener la teoría de que la fiebre puerperal y posquirúrgica se originaban por la transmisión durante las exploraciones físicas de pacientes. En 1847 vemos otra vez a Ignaz Philipp Semmelweis, donde las materias infecciosas no solo podían transmitirse de muertos a vivos, sino que también de enfermos a sanos. En 1854 vemos a Florence Nightingale, donde inicia la enfermería moderna. En 1860 vemos a Markowski, donde escribió la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. En 1863 vemos otra vez a Ignaz Philipp, donde tuvo la idea de cubrir las heridas con vendas empapadas de ácido carbólico para así evitar que crecieran los organismos. En 1867 vemos a Robert Koch, donde aisló el bacilo del anthrax, y también la antisepsia fue introducida a Francia. Siguiendo con este tema, vemos en 1877 a Reicher, donde puso en práctica la antisepsia en la guerra la guerra ruso-turca. Después, en 1880, vemos a Feilhazen, donde descubrió la bacteria de la erisipela. En 1882 vemos a Robert Koch, donde aisló el bacilo de la tuberculosis. Igual, en 1883 vemos a Robert Koch, donde también aisló el bacilo de la cólera. De 1885 a 1900 vemos a Maculis, donde fue el primero en utilizar guantes tejidos y esterilizados. En 1889 vemos a Caroline Hampton usando guantes de látex delgados. Y en ese mismo año vemos a Bloodgood, donde opera con guantes de látex por primera vez. En 1890 a 1900 vemos a Lister, donde se consideró que los gérmenes procedían del aire e ideó la fumigación con ácido carbólico. También el lavado de manos e instrumental, ya que lo anterior fue refutado por los ayudantes de von Bergmann, Lenz y Schimmelbusch al utilizar la técnica de Koch. En 1890 vemos a Koch, donde demostró que el vapor eliminaba las bacterias y esporas que resistían a las soluciones químicas. Igual, en ese mismo año vemos a Schimmelbusch y Terrier, donde realizaron la práctica de esterilización por medio de vapor. Igual, en ese mismo año vemos a Van Buren, donde diseña la autoclave. Y para finales del siglo XIX vemos a Biewer con guante de hule como el mayor auxiliar en cirugía para poder prevenir algún tipo de accidente. En cirugía del abdomen, en el siglo XVI vemos a Carpi y Estienne con un apéndice con forma de gusano. En 1642 vemos a Saracenus, donde describió un absceso supurado que rompió la pared abdominal y se curó en forma natural. En 1743 vemos a Jean-Louis Petit, que fue la primera colecistectomía programada para extracción de cálculos biliares.
En 1794 vemos a J.C. Bennett, donde efectuó con éxito una cesárea en su propia esposa. En 1809 vemos a Ephraim McDowell, que llevó a cabo la primera resección de un quiste de ovario. En 1812 vemos a Parkinson, donde hizo la disección del cadáver de un niño muerto con síntomas de peritonitis, así siendo el primero en señalar la posible relación entre el apéndice supurado y la peritonitis. En 1826 vemos a Dupuytren con su obra de Memories sur l'interphie. En 1846 vemos la introducción de la anestesia. En 1848 vemos a Henry Hancock, donde efectuó una incisión sobre la tumoración abdominal, así drenando gran cantidad de pus. En 1859 vemos a Chum, donde propuso el procedimiento en dos secciones, donde el primer tiempo suturaba la vesícula a la pared abdominal y en el segundo se abría dicho organismo. En 1860 vemos a Bassin en Padua y Halstein en Baltimore, donde así describieron sus procedimientos para la curación radical. En 1862 vemos el descubrimiento de la asepsia y antisepsia. Continuando con el tema de cirugía abdominal, vemos en 1867 a Bobs, donde operó a una mujer con un diagnóstico de tumor de ovario. Y también en ese mismo año vemos a Pin, donde realizó la primera esplenectomía y gastrectomía en Francia. Pasando a 1876 vemos a Henry Morris, donde publicó el Medical and Chirurgical Transaction, el caso de hidronefrosis intermitente. También en ese mismo año vemos a Eduardo Porro, donde efectuó la incisión, extrajo el producto y para evitar el sangrado masivo de la matriz colocó un lazo de alambre que apretaba por medio de un torniquete en el cuello de la matriz, a lo cual esto llamó el método de Porro. En 1877 el citoscopio fue inventado. En 1878 vemos a James Morion Sims, donde efectuó la primera colectomía planeada. En 1880 vemos a Booker, donde publicó que había extirpado el riñón en 14 ocasiones. En 1881 vemos a Spencer Wells, donde informa en los Medical and Chirurgical Transaction 1000 casos de ovariotomías con una mortalidad en los últimos 100 del 11%. También, para finalizar ese año, vemos a Ferdinand Kierer, donde eliminó la necesidad de intervenir según la operación Porro. En 1882 vemos a Karl Langebusch, donde fue el primero que extirpó la vesícula. Después, en 1883 vemos a Lawson Tate, donde realizó la primera intervención en un caso de embarazo tubario roto. Y en ese mismo año también vemos a William Parker, donde se atrevió a abrir un absceso profundo. En 1884 vemos a Mikulicz Radecki diciendo: todo médico y cirujano debe, en casos de perforación, abrir el abdomen, suturar la perforación y lavar la cavidad abdominal, para así detener la peritonitis y tratarla si ésta ya ha comenzado. En 1886 vemos a Reginald Heber Fitz, donde llamó el padecimiento apendicitis y estableció su nombre gracias a su origen en el apéndice. En 1887 vemos a George Thomas Morton de Filadelfia, que realizó la primera extirpación con éxito del apéndice. En 1888 vemos a Sir Frederick Trips, donde efectuó una apendicectomía con éxito. Siguiendo con el tema de cirugía abdominal, en 1889 vemos a Knowsley y Thornton, donde practicaron con éxito una colecdoctomía que fue realizada anteriormente por Courvoisier. Y también en ese mismo año vemos a Murphy, donde operó 100 casos de apendicitis incipiente sin alguna complicación. En 1890 vemos a Friedrich Trendelenburg, donde hizo la posición Trendelenburg. En 1896 vemos a Jabulari y Bryan,
donde practicaron anastomosis e injertos en vasos de perros, así utilizando suturas interrumpidas de la íntima a la íntima. Y para finales del siglo XIX vemos la cirugía ginecóloga impulsada por Coeberle de Estrasburgo y el propio Pin de París. Y para principios del siglo XX vemos a Ernest Miles de Londres, donde aconsejó la operación Miles, así basándose en los trabajos de avenamiento linfático publicados de manera previa por Cuneo, Poirier y Delamere. Pasando a 1908, vemos a Alexis Carrel, donde describió un método triangular donde los extremos cortados de los vasos antes de la anastomosarlo. En 1912 vemos a Hayden y Orr, donde pusieron de manifiesto a la repercusión de las pérdidas de cloruro de sodio en el organismo. Para ir finalizando el tema de cirugía abdominal, en 1928 vemos a Alexander Fleming con la penicilina. En 1929 vemos a Evans Graham, donde realizó un procedimiento radiográfico destinado a demostrar la vesícula biliar. Y en ese mismo año vemos a Wolfler con la primera gastroyeyunoanastomosis. En 1930 vemos a LaHaye, donde efectuó una modificación a la operación de Miles, efectuándola en 2 tiempos, variando la técnica de Turner y Rankin. En 1933 vemos a von Hacker, donde realizó la anatomosis del yeyuno a la cara posterior del estómago. Y también en ese mismo año vemos a Wangesten, donde demostró los efectos benéficos de la descompresión intestinal. En 1935 vemos a Davin realizando un enfoque de resección abdominal con 2 equipos quirúrgicos. En 1937 vemos a Rudolf Nissen, donde efectuó la primera resección del cardios por vía toracoabdominal. En 1970 Rupert Turnbull procedimiento que llamó no-touch isolation. En 1989 vemos el advenimiento de la colecistectomía por videolaparoscopía. Circulación de la sangre, grupos sanguíneos y transfusiones. En el siglo II a.C., Galeno explicó la forma magistral la función de la sangre en el cuerpo humano. Para 5000 años antes de Cristo, las recetas están escritas y se pueden ver en las tablillas de arcilla mesopotámicas y en los papiros egipcios. La palabra receta proviene del latín receptus y significa hágase. En 132 a 63 a.C., la tráquea sagrada fue considerada por el rey del Ponto Mitridates VI Eupator. Para el siglo I después de Cristo, el libro conocido en la antigüedad obtenido de plantas se llama Herbolaria de Dioscórides. En el siglo VI, VII y VIII ocurrió la fundación de las primeras escuelas de medicina y de manera posterior de las facultades de las primeras universidades. En el año 1526, Paracelso utilizó los minerales en la terapéutica como el hierro, mercurio y el arsénico. En 1553 vemos a Miguel Servet, donde publicó el libro de la teología llamada Christianismi Restituio. En 1552 vemos a Mateo Realdo Colombo, donde publicó su libro titulado De Re Anatómica. En 1571 vemos a Andrea Cesalpino, donde publicó el libro Question Peripatechicarum y el modo brillante de la circulación pulmonar. En 1578 vemos a William Hervey, donde estudió en Caius College de Cambridge. En 1583 vemos a Andrea Cesalpino, donde confirmó sus datos de la circulación pulmonar de plantas y la prueba experimental la publicó en 1589 en Question Medicarum. En 1628 vemos a Harvey, donde publicó su obra clásica Exercitatio Anatomica Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. En 1645 vemos el médico florentino Fogli,
donde observó una sabia lección de la naturaleza a entender un parto gemelar. En 1668, el Dr. Jean-Baptiste Denis es considerado el primero que efectuó con éxito la transfusión humana. En ese mismo año, el juez pidió informes a la Escuela de Medicina de París y le contestaron que no tenían idea del procedimiento. Entonces prohibieron los procedimientos de transfusión por ser mortales y amenazó con cárcel a los que lo efectuaran. En 1771, Albert von Haller, su libro Farmacopea helvética, que proponía que los remedios tradicionales deberían ser ensayados tanto en hombres enfermos como sanos. En 1828 vemos al Dr. Leroy, donde extrajo el ácido acetilsalicílico del árbol llamado sauce blanco, que hoy en día se conoce como aspirina. En 1849 vemos a James Blundell, donde inventó dos aparatos para efectuar el procedimiento de transfusión que llamó Impayor y Gravitor. En 1854 a 1915 vemos al Dr. Paul Ehrlich, fue quien fundó la quimioterapia moderna y así sentó las bases científicas de la inmunología. De 1866 a 1925, el Dr. August von Wassermann había descrito la reacción que revela la espiroqueta y permite diagnosticar la enfermedad. En 1871 a 1906, el Dr. Chaudin había descubierto hacía poco tiempo el agente causal de la sífilis, la espiroqueta pálida. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. En 1908, Ottenberg descubrió que las transfusiones incompatibles causaban reacciones gravísimas y daño severo al riñón y también a menudo la muerte. En 1911, Ottenberg terminó acuñado como el donador universal. En 1912, Wesling, uno de los mohos, fue nombrado Penicillinum natatum. En ese mismo año, Liesc y Gratia la dijeron que la penicilina era capaz de detener el crecimiento del estafilococo y disolvía el anthrax. En 1913, Domack inició su estudio con la crisiodina, que se usaba como bactericida, pero se abandonó por tóxica, encontrando que un colorante textil sintetizado actuaba contra los estreptococos en ratones. En 1914 vemos a los doctores Hustin, Agot y Lewinson, donde utilizaban como anticoagulante el citrato de sodio. En ese mismo año hubo un Agote efectuó la primera transfusión de sangre humana citratada. En 1922, el médico Howard Flor llegó a trabajar con el Dr. Sherrington en el laboratorio de patología de la Universidad de Cambridge, y así fue nombrado profesor de patología en Oxford, y estudiaron las lisosimas de las bacterias, así encontrando el archivo del trabajo de Fleming de 1928. En 1928, el Dr. Alexander Fleming sufrió la contaminación de los cultivos por un microorganismo del aire que impedía el crecimiento de los estafilococos y resultó ser el Penicillinum notatum, que podía cultivarse en forma aislada. Con esto publicó un libro llamado Un sistema de bacteriología, quien lo publicaría el Dr. Almort Ring, con quien trabajaba. Y en 1929 se descubrió la penicilina. En 1930 a 1940 hubo la aparición de nuevos antimicrobianos y los antibióticos, donde las sulfas caen en desuso. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se había descubierto que existían antagonismos entre algunas bacterias y que en los cultivos se podía impedir su crecimiento con extractos o productos de otras. En 1935, Hilgard Domanguisky, con los descubrimientos de Paul Ehrlich sobre los colorantes.
En ese mismo año, Hitler prohibió a su pueblo aceptarlo por haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz a un alemán que estaba en un campo de concentración, a lo cual fue obligado a renunciar. En 1937 a 1939, Landsteiner y Wiener descubrieron el RH. En 1938, con ayuda de la Fundación Rockefeller, se dieron la tarea de purificar la sustancia llamada penicilina. En 1939, Domack se le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. En 1940, Domack se le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Igual, en ese mismo año, Landsteiner y Wiener dieron a conocer la causa de la eritroblastosis fetal, que se produce cuando el padre es RH positivo y la madre RH negativo. Para 1941 se aplicó la primera penicilina a un humano. En el siglo XVI, Paracelso nace la quimioterapia, a quien se le consideraba reformador de la medicina, y su nombre verdadero fue Theophrastus von Hohenheim. En el siglo XVII se fundamentó la existencia de la hechicería, y en el siglo XVIII se conserva la farmacopea de las grandes autoridades médicas de la antigüedad, así provocando pocas innovaciones. En el siglo XIX se extrajeron los principios activos de algunas plantas medicinales. En 1944, Selman Waksman obtuvo la streptomicina a partir de Streptomyces griseus, hongo que se encuentra bajo la tierra, siendo el primer medicamento contra la tuberculosis. En 1945, el doctor Giuseppe Brozzu trabajaba con un hongo del agua llamado Cephalosporium acreomonium, donde así descubrió las cefalosporinas, que actuaban contra muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. En ese mismo año se descubrieron las bacitrocin. Para 1947 se descubrió el clorafenicol, y en ese mismo año fue descubierto muerto Hitler, y así Domack fue a recibir el Premio Nobel de la Paz a Estocolmo. Y para 1948 a 1953 se descubrieron el cefalosporina, clortetracilina, eritromicina y tetracilinas. Siguiendo con los descubrimientos para 1955 a 1963 se descubrieron la dicloserina, la novomicina, la dimetilclotetracilina y la antramicina. El desarrollo y evolución de las especialidades médicas. En 1734 a 1815, el Dr. Franz Anton Mesmer tituló el Planetarium Influxa, y que el efecto era causado por el magnetismo animal. De 1745 a 1828, Philippe Pinel intentó separar a los enfermos mentales de los reos. En 1757 a 1828 se publicó su frenología, en la que señaló que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro. En 1801, Pinel publicó su libro titulado Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. En 1817, James Parkinson publicó El mal de Parkinson, que son temblores en la mano incontrolables y facies inexpresivas. En 1825 a 1893, Jean-Marie Charcot fue director del Hospital Salpêtrière, donde usaba el tratamiento llamado hipótesis. De 1836 a 1909, César Lombroso fue el verdadero fundador de la criminología psicoanálisis, y así explicó su teoría en su obra de Das Ich und das. En su hipótesis se desarrolla en ello ego y superego. En 1837 a 1919,
y Pauline Bernheim se basa en la investigación sistemática. De 1857 a 1930, el Dr. Wagner Jahreng dio a conocer el padecimiento llamado fiebres artificiales. En 1869 a 1939, el Dr. Harvey Cushing logró acceder hasta la hipófisis para extraer tumores de esta glándula. En 1870, los doctores Gustav Fritsch y Eduardo Hitzing descubrieron la localización de las áreas sensitivas y motoras cerebrales, y así los doctores William Gowers, Hong-Sling Jackson y S. Weir Mitchell fueron los primeros en establecer métodos de exploración clínica para así poder evaluar las alteraciones neurológicas. De 1870 a 1937, Alfred Adler, cuya concepción psicológica se basó en el complejo de inferioridad. De 1874 a 1956, el doctor Antonio Gaetano Moniz inició las técnicas fisioquirúrgicas donde logró interrumpir la comunicación de los lóbulos frontales cerebrales. Los neurólogos fueron llamados organicistas. De 1875 a 1961, Carl Gustav Jung distinguió entre el inconsciente personal y el colectivo. Para antes de 1910, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajaya realizaron una estructura y función del tejido nervioso y así fueron conocidos gracias a ellos. En 1929, Hans Berger inventó el electroencefalograma. En 1932, Charles Sherrington y Edgar Adrian recibieron el Premio Nobel sobre sus estudios sobre los reflejos, los impulsos nerviosos y la transmisión de las sensaciones. En 1952, Carl Gustav Jung inicia lo que puede llamarse la era de la fisiofarmacología, con el descubrimiento de la clorpromazina y por la síntesis de un alcaloide de la Wolffia serpentina. Las fenotiacinas y las alcaloides de la Raufolfia reciben el nombre de los neurolépticos. Y para 1967, George Wald y Ranger Granit le dieron el premio Nobel por sus estudios de la fisiología. Y también en ese mismo año se desarrolla la tomografía axial computarizada. Al finalizar de hacer este trabajo nos dimos cuenta cuáles fueron las mejores aportaciones de los científicos, doctores durante el tiempo para así poder ir creando lo que hoy conocemos como la medicina moderna. Esto también damos gracias gracias a sus aportaciones, cada vez es más sencillo para nosotros poder llegar a una conclusión, tanto tener algún diagnóstico, y ir conociendo más o menos cómo se han tratado las cosas y de dónde proceden todas estas tanto formas, nombres, enfermedades y cosas quirúrgicas y cómo las podemos llegar a manejar en estos tiempos. Claro que en estos tiempos cada vez se va yendo mejorando las cosas para que en un futuro las cosas puedan llegar a ser más tecnológicas y no tanto manuales.